Termine Daniel, le decía el Señor, ¿qué empiezo? Y él me dijo, quiero que tú le enseñes al pueblo primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Son cartas familiares del apóstol Juan, dirigidas a ciertas personas, sobre todo a los padres, a los jóvenes, a los hijos. Segunda de Juan está dirigida a una señora. Si usted lee segunda de Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y tercera de Juan está dirigida también de Juan a Gallo. O sea, todo esto son cartas familiares de un padre a sus hijos. O sea, carta paternal. Y ustedes saben que en primera de Juan dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es interesante ver esta declaración del apóstol Juan. Y él afirma que él oyó, que él vio con sus ojos, que él contempló y palparon sus manos tocante al verbo de vida, tocante al Señor Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y este Juan, con toda seguridad, habla porque lo conoció personalmente. Por eso que leamos rápidamente, por favor, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Usted sabe que son 4 los evangelios y fueron destinados a cierta persona. Por ejemplo, Mateo escribe al judío. Mateo le escribe al judío. Marcos le escribe al romano. Lucas le escribe al griego. Y Juan nos escribe a nosotros, a los gentiles. Y si ustedes estudian los 4 evangelios, se van a dar que hay más cariño en este evangelio de Juan, porque es para nosotros los gentiles. Es algo hermoso de Juan. Y dice, en el principio era el verbo, dice en el capítulo 1 y versículo 1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién habla Juan acá? Del Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Por eso que él habla en su primera epístola, que lo vieron sus ojos, lo palparon, lo escucharon. Y él habla con tanta seguridad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Interesante, era una meditación. Y si vamos al capítulo 21 de Juan, que voy a tener con Juan un mes y medio por lo menos, hasta que aprendamos lo de Juan. Capítulo 21 de Juan. Es bueno que el que no tenga Biblia, pégase el que tiene. Es bueno que leas. Está con nosotros la profeta aquí. Estamos de frente. Y dice en el versículo 20, mira cómo dice, parece que los discípulos otros le tenían celo, envidia a Juan. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? 12. Yo siempre digo, pero el Señor Jesús andaba con la pesada, tenía su pesada, como dicen, ¿no? Era Pedro, era Juan y era Santiago.
andaba con 3 más cerca, andaba con 12 pero con 3 cerca, pero de los 3, uno había que se apegaba más a él, y era Juan. Entonces dice, al discípulo que él amaba. Juan no fue que se recostó en su pecho, se recostó al lado de él. No es como nos muestran que Juan en el pecho de Jesús, no. Se recostó a un lado, dice, para escucharlo. Y parece que Pedro y los otros le tenían medio envidia a Juan. Por eso que despectivamente dice esto. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Es enfático Pedro, ¿no? Vio al discípulo a quien amaba Jesús. ¿Lo amaba Pedro? Lo amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, no dice que se acostó en el pecho, se recostó al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Le dijo, no, mira cómo, ¿no? ¿Y qué de este? Interesante, ¿no? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, le dijo. Esto es individual, le dijo. Sígueme tú. O en otras palabras, ¿qué te importa a vos? Seguime, le dijo. Y dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces vemos nosotros, como muchas veces nosotros cambiamos las cosas, ahí la cambiaron las cosas los discípulos. Si quiero que él quede, ¿qué te importa a vos? Seguime, le dijo. Y ya Pedro ha dicho que no va a morir, y Jesús lo escuchó, yo no he dicho que no va a morir. Si quiero que él quede, que a ti, le dije, sígueme tú. Ahí con Jesús cambiaron el asunto, ¿verdad? ¿Cuántas veces cambiamos nosotros, no? Pero ese no es el tema. Eso era el comienzo, una introducción para que ustedes puedan ver quién era Juan. Estoy hablando del apóstol Juan. Y los 2 apóstoles que aportaron más en el Nuevo Testamento fue Pablo, con 14 epístolas, y Juan, con 5 libros. El Evangelio, que escribe él, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Y yo hice algunos comentarios, por ejemplo, un comentario bonito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan habla de salvación. Habla del pasado. Lo muestra a Cristo como profeta y habla de la cruz. El Evangelio de Juan. En Primera de Juan y Segunda de Juan y Tercera de Juan, o sea, la epístola de Juan, habla de otro tema que es la santificación, del amor, del cariño que debemos tener nosotros para con Dios, para con su pueblo y para con nosotros. Y habla y lo habla en presente para hoy. Y lo muestra a Cristo como sacerdote. Y lo que más enfatiza Juan era coinonía, o sea, la comunión que debe haber entre nosotros, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y estar en comunión es estar de común acuerdo. Común acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no hay comunión. ¿Sabían ustedes eso? Comunión viene de común. Y la Biblia dice, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Qué difícil es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ese problema, yo doy gracias a Dios, no lo tengo con mi esposa. Siempre nos ponemos de acuerdo. Porque hablamos lo mismo, creemos en lo mismo.
Y pasando al Apocalipsis, en Apocalipsis habla de la glorificación de Jesús y habla en tiempo futuro. Lo muestra a Cristo el Rey y habla de la corona. O sea que Juan no es ninguna casualidad que nos hable de Cristo, su evangelio, del pasado, del presente, sus 3 epístolas y Apocalipsis del futuro. Por eso que dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién fue? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿A quién se refería? A Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque la vida fue manifestada, dijo, y lo hemos visto. Lo palpó, se apegó a Jesús, tenía una comunión maravillosa, que era tan maravillosa que cuando Jesús estuvo por morir, le dice a María, mujer, he aquí tu hijo, le dijo por Juan. Hijo, he aquí a tu madre. ¿Saben qué le estaba diciendo? Que se la encargaba a Juan. Conocía el carácter de Juan. Qué hermoso, ¿verdad? Poder entender estas cosas. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros damos gracias a Dios que también se nos manifestó a nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos convenció, porque nadie fue el que nos convenció, fue el Espíritu Santo que convence al hombre de justicia, de pecado y de ¿qué? Y de juicio. Nos convenció a que recibamos la vida. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los bolivianos y extranjeros los recibieron y fueron hechos hijos de Dios. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué lo vio? Quiero decirte que Pablo no tuvo un contacto como lo tuvo Juan, así como los veo yo a ustedes. Después Pablo tuvo una experiencia con él, lo tumbó del caballo, después se lo sube al tercer cielo y escribe 14 epístolas que son maravillosas. ¿La conocen las 14 epístolas? ¿Con qué epístola termina las epístolas de Juan? Tarea para la casa. Vosotros tengáis, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Por ejemplo, esta noche su gozo de ustedes va a ser cumplido, porque vamos a aprender un poco más sobre la comunión que debe haber entre nosotros. Estar en común, hablen lo mismo, dijo Pablo, ¿verdad? Sean todos de un mismo sentir y de un mismo pensar. El que piensa diferente ya no sirve. Por eso es que hay una comunión. Yo tengo una comunión maravillosa con mi esposa. Tenemos. Y esto que me pasó a mí me ha hecho madurar. Me ha mostrado muchas cosas el Señor. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios Padre y sigues en tiniebla, y sigues en pecado, y sigues mintiendo, y sigues haciendo estas cosas. No hay una comunión.
Él es luz. Él no puede tener luz, no puede tener comunión con las tinieblas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo entendiste esto? Te lo vuelvo a repetir. Si decimos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está hablando ahora de nosotros, unos con otros. Y cuando tú tienes comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando hay comunión unos con otros, hay una segunda cosa maravillosa, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo le preguntaba hoy al Señor, quiero decirte que han sido 9 meses de preguntarle al Señor. Y 9 meses de que Él me responda. Y este Señor, yo le decía, gracias por su protección, por su provisión y su consolación. Y le dije, ¿cómo es? Le dije, Señor, su provisión es color blanco, me dijo. Es maná, me dijo. ¿Y cómo es? Le dije, su protección roja, mi sangre. Y su consolación es una luz, me dijo. Una luz, una luz. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Interesante, un juego de palabras acá, ¿verdad? Interesante, pero todos estos 3 versículos están a nuestro favor. Por ejemplo, no podemos decir que no tenemos pecado. Salomón dice en Crónica que no hay hombre que no peque. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Somos nosotros los que nos estamos engañando. Y la verdad no está en nosotros. O sea, no está Cristo en nosotros. Ahora, si confesamos y reconocemos, confesamos y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 cosas, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Te limpia de toda maldad, me limpia de toda maldad. En este tiempo, tengo que contarte así algo, mucha gente me quiso visitar y yo no permitía, porque la gente, yo soy una persona que no me gusta visitar a los enfermos, porque no voy a sentar a mirar al enfermo, pues no. Tampoco le voy a contar cosas. Pero fueron hermanas que me enseñaron que esto era una guerra campal. Y que solamente hablándole al diablo de la crucifixión de Cristo y de su resurrección, y decirle al diablo que Dios me conocía a mí desde antes de la fundación del mundo y que a Él le plació hacerme su hijo, llamarme al ministerio, y que yo creía en su crucifixión y que yo creía en su resurrección y que yo creía y le confesaba al diablo que Jesucristo estaba sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí y que Él había ido a preparar morada para mí y que volvía pronto. Solamente declarando eso,
el diablo huye. Y dice, hablando sobre la fuente de esta comunión, podemos hablar, ¿quién es la fuente de esta comunión? Sencillamente, la fuente de esta comunión es Jesucristo, en su encarnación y en su crucifixión. No estoy diciendo reencarnación, en encarnación, cuando Él se hizo hombre, y en su crucifixión, que murió por nosotros y que al tercer día resucitó. Y esta noche está con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cuál es el propósito? Hemos visto la fuente de esta comunión, ¿no? Dos cosas: su encarnación y su crucifixión. Ahora, el propósito de esta comunión sencillamente es para darnos, para que podamos conocer al Padre a través del Hijo, y para que podamos conocernos a través del Hijo todos nosotros, porque tenemos un solo Padre, un solo Salvador y un solo ayudador, el Santo Espíritu. El propósito es que Cristo sea la fuente de que tú puedas conocer al Padre, y que podamos conocernos a través de Cristo los unos a los otros, y haya una perfecta comunión entre nosotros. Nadie va a conocer al Padre si no conoce primero al Hijo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y hablando de Jesucristo, abre tu Biblia en Isaías. Isaías, ¿me están siguiendo? Isaías, capítulo 35. Cuando yo leí esto, nunca más se me olvidó este versículo, nunca más. Isaías 35, le voy a dar tiempo que busquen. No hay cosa más hermosa que estar sano, ¿no? No hay cosa más hermosa que estar sano. Gracias, hermano. Yo me fui, gracias, hermano. Es que no me puedo inclinar, no hablar de clínica, ¿no? No me puedo clavar. Gracias. Ese es de los músicos. Me fui yo a la quinta 3 semanas solo. Quería estar solo. Y Gadi percibió que tenía que venirme yo, porque yo me estaba muriendo en la quinta, solo. Véngase inmediatamente, me dijo. Porque lo único que quería yo era dormir. Y me vine. Y yo me fui porque no podía soportar la bulla, no podía soportar, están haciendo un edificio a 100 metros de mi casa, no podía soportar la sierra. ¡Sí! Mañana, tarde y noche me ponía nervioso. No podía soportar el martillazo. A las 6:30 de la tarde mandaba a las que trabajan en casa y a Gladys que se duerman todos. Al perro le ponía un bozal que duerma y que no me haga bulla, no podía. Y yo sabía, y no podía, hace 9 meses que no puedo ver televisión. He visto que la televisión no edifica nada, que es violencia, sexo, droga, y que te tiene así, y que no miro. Y cuando veo los partidos de fútbol, los miro sin volumen,
y no podía ver enlace. No era normal que yo no vea enlace. No era normal que yo no acepte las alabanzas. Y comencé a darle orden a mi alma, como David le daba orden a su alma. Alma mía, le decía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando me vine y le daba orden a mi alma, porque mi alma me escucha. Hoy no tengo problemas con las motosierras, no tengo problemas con los combazos, no tengo problemas con la música. ¿Por qué? Porque le di una orden en el nombre de Jesús, que mi alma acepte lo que vale la pena. Tú le puedes dar órdenes a tu alma y ella te va a obedecer. Y a su nombre. Y no es el cuerpo el que sostiene el espíritu es el que sostiene el cuerpo. Sigamos viendo Isaías 35 y versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Nosotros andamos por el camino el cual es Jesús. Y aunque tú seas torpe, porque la torpeza no es pecado, pero tenemos que cambiar. Se cambia. La torpeza no te aparta, pero Dios quiere que tú cambies, que ande en este camino sin torpeza. Es como cierta vez un muchacho con un señor, y el muchacho no sabía que el Señor que estaba con él era el Señor Jesucristo, y se perdieron, y que se perdieron en el monte, y el muchacho era afligido, con su machete buscando senda por donde entrar, y le dijo, y ahora le dijo el muchacho a Jesús, no te hagas problema, le dijo, yo soy el camino, le dijo. ¿Qué tal? Tranquilo, yo soy el camino, le dijo. Y a su nombre. Sigamos viendo los requerimientos de esta comunión. Hay algunas cosas que tenemos que nosotros practicarla, y con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Por ejemplo, el primer requerimiento de esta comunión es andar en luz. O sea, tratando de no pecar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, tú tienes las cosas para vencer. Vencer el mundo, la carne, el diablo. Vencer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y vencer la vanagloria de la vida. Por eso es que somos más que vencedores. O sea, andar en luz. Eso lo hemos leído en 1 de Juan 1:7. Segundo, que es bueno reconocer nuestros pecados. Pero cuando te hablo de pecado, no te estoy hablando de pecado de muerte. Estoy hablando de pecados involuntarios, de pecados de ignorancia. No pecar a sabiendas. Porque hay cosas que a veces no conocemos. Dios no sabía que era pecado esto. Y a través de las Escrituras nos damos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Reconocer nuestros pecados. Tercero, confesar nuestros pecados. No, a grito.
Enciérrate, ponte de rodillas, reconoce que pecaste, pedirle perdón a Dios, hacerte ministrar. Otra cosa que he hecho yo en este tiempo, todos los martes, usted sabe que hay intercesión, ¿no? Todos los martes le llegaba a las intercesoras a las 4 en punto, estaban en reunión y siempre había una silla vacía. Y yo sabía que esa silla vacía me la ponían ellos. Y yo decía, llegué. Agarraba la silla, la ponía en medio y me hacían liberación toda. Y me volvía. Y el próximo martes volvía. Y le dije yo, cuando yo esté sano, ya no vengo más, le dije. Qué bueno es buscar la ayuda. Qué bueno es buscar la ayuda espiritual. El ministerio de la intercesión a la cabeza de la profeta me han ayudado mucho. Mucho, mucho, pero mucho. Porque lo mío era espiritual. Y busqué la ayuda espiritualmente. Cuarto, guardar sus mandamientos. Eclesiastés termina con esto, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La vida cristiana es ese. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Tratar de guardar sus mandamientos. Quinto, permanecer en Cristo. La permanencia en Cristo. Qué lindo poder permanecer en Cristo, ¿verdad? Y que Él permanezca en nosotros. Uno sabe cuando Cristo está con uno. Hubieron noches que no dormía, semanas enteras que no dormía, y mi pensamiento era Cristo. Señor, ¿hasta cuándo? Le decía. ¿Tú no crees, Señor, que ya yo estoy purificado? Y cuando me sentía mal, iba y me ponía de rodillas y ponía mi cabeza en la falda de la profeta y decía, ore por mí, le decía. Y me rascaba la cabeza y oraba por mí y me levantaba bien. No tenemos que ser orgullosos. Tenemos que buscar ayuda. Busca ayuda en tus padres espirituales, en tu madre espiritual. Todavía no estoy dando consejería. Pero tengo deseo. Pero todavía. Hasta cuando el Señor me baje la bandera verde. Hay un deseo. ¿Saben por qué? Porque siento que tengo comunión con ustedes. Porque esos aplausos que ustedes dan, quiero decirte que me gustan, porque veo su cariño de ustedes. Permanecer en Cristo. A ver, vamos a Juan, a primera de Juan, dice, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Permanecer en Cristo. Guardarse del mundo. ¿Será que la Biblia nos manda que nos guardemos del mundo? ¿Qué dicen ustedes? Guardarse sin mancha del mundo.
capítulo 2 de Primera de Juan, dice, y versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En el versículo 15 dice, no améis al mundo. El mundo es todo lo que nos ofrece el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Sabe? Una de las cosas que aprendí, que Dios me quitó todo el deseo de las cosas terrenales. No me atrae nada. Hace un tratamiento para que yo no ponga la mirada en nada que ofrece este mundo. Y el Señor me dijo que tenga la mirada en la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Otra de las cosas, ministrar a los hermanos en sus necesidades. Ayudar al hermano. Y ustedes conocen, Jesucristo dijo que íbamos a tener la oportunidad de ayudar a los pobres porque siempre estarían con nosotros. Y uno conoce. Y ahí enfermo es cuando sembraba más. Enfermo sembraba. Algunos hermanos llegaban y me regalaban pues su dinero. Y yo sabía que si alguien me regalaba es porque tenía que pasar para otro. Y a la media hora llegaba el necesitado. Hermano. Y no me faltó el dinero en cama 9 meses. Y no pedí nunca mi sueldo. Pues yo gané un sueldo extra, el Señor me bendecía. Extra. Qué interesante el poder sembrar. Ahora, el mantenimiento de esta comunión. Tenemos un cuarto de hora más. Yo sé que no estás acobardado, ¿verdad? El que está acobardado se puede ir. El mantenimiento. ¿Qué es lo que nos hace estar constantemente en este mantenimiento? No es hoy estoy bien y mañana estoy mal. O estoy siempre. En primer lugar, lo que nos tiene en esta comunión que tiene que ser siempre, es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro hermano mayor. Es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿quiénes son los miembros de esta familia? En 2 de Juan y versículo 13 nos habla de hijitos. Y nosotros hablamos mucho sobre la paternidad, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Tener un padre espiritual. Donde uno pueda llegar y hablar. Donde tú puedas llegar y decirle, bueno, tus cosas, ¿verdad? Habla en 2 de Juan 14 de jóvenes. Habla en 2 de Juan, capítulo 2, versículo, de padres. ¿Quiénes son los enemigos de esta comunión? Hemos leído, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. ¿Dice así tu Biblia? ¿Dice así tu Biblia? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de ¿qué? De los ojos. ¿Qué es lo que uno desea más? Hoy no me interesan las cosas. Los carros, ¿verdad? Y las mujeres. Y el que diga que no es así, está mintiendo. La Biblia dice que no tiene pecado, miente. Pero eso Dios se lo quita cuando tú le pides que te quite estas cosas. Versículo 17. Y el mundo pasa. ¿Qué te parece? El mundo pasa, esto pasa. El mundo es pasajero. ¿Cuántos hermanos han muerto, verdad? Están en la gloria con Dios. Hoy se murió un amigo mío, Erwin Frey, el arquero de Blooming. No hay que mirarse, si vamos a morir. A ver, levante, ¿quién no va a morir? Levante la mano el que no va a morir. Levante la mano los que van a morir. Y me visita un médico. ¿Qué palabras sabe del médico? Llegó a mi casa, porque a mí me hicieron exámenes de todo, mi cabeza, con tantas cosas. Y me separó y me dijo, venga, apóstol, me dijo, y me paró en mi ventana. Me paró en mi ventana, me dijo, ¿ve esa gente? Me dijo. Pasaron los carros, los colectivos, los micros, los vende picoleses, los vende fruta, los vende todo. Pasó un niño, pasó otro. Todo eso van a morir, me dijo. ¿Por qué quiere morirse usted? Me dijo. Porque 2 veces me despedí de mi familia. Yo llamé a mi familia, tuve reunión familiar. ¿Para qué quiere morirse? ¿Para qué quiere adelantarse? Me dijo. Si usted va a morir, me dijo. En su tiempo. Palabra sabia. Me reuní con mi familia para despedirme. Dice versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Verdad que es así? ¿No es verdad que esos carrangos pasan y se vuelven cacharros? Y bonito eran cuando llegaron, el cacharrango. Esas Hammerson, ¿no? ¿Ah? Y mire, cuando llegaron era la novedad, ahora son unos tarrangos, ¿no? ¿Ah? Es cierto. ¿Por qué cada año eligen una nueva Miss Bolivia? Porque la que pasó se cacharreó. Viene otra. Pero es así. ¿Por qué cada año eligen Miss Mundo? Porque ya se cacharreó. Viene otra nueva. ¿Es cierto? Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, para terminar, hay promesa de esta comunión. Hay una promesa de esta comunión de parte de Dios. Primero, promesa de vida eterna. Seguridad en el rapto, cuando Cristo venga por la iglesia. Estamos seguros. Vamos a tener un cuerpo semejante al de Él. Si no lo leíste, es tu problema. Pero ahí vamos a tener un cuerpo igual que Él. Cuerpo glorificado. Tendremos seguridad en el juicio de que tú y yo no vamos a estar en el juicio.
pero vamos a estar en el tribunal de Cristo para recibir galardones y premios. Al hablar de esta comunión, nos da ánimo de seguir adelante. Nos da ánimo de seguir adelante. Y termino con esto. ¿Cuáles son los testigos de esta comunión en el cielo? ¿Cuáles son los testigos de esta comunión en el cielo? Porque hay testigos en el cielo de que hay comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es en el cielo. Y en la tierra, te digo, y en la tierra, el agua, o sea, el bautismo. Este domingo hay bautismo en agua. Y la sangre de Cristo, la comunión. La comunión es a través de la sangre de Cristo. La comunión con Dios nos aparta del pecado. O el pecado nos aparta de la comunión con Dios. Terminé. Quiero orar. Vamos a orar, pero primeramente por aquellas personas que han venido por primera vez y quieren a Cristo en su corazón y quieren ser partícipe de esta comunión. ¿Hay alguna persona en esta noche que vino por primera vez y quiere recibir a Cristo? ¿Hay un señor ahí? Manténgase parado, por favor. Pastores, acérquense, ancianos. Acérquense, por favor. Después voy a orar por sus necesidades. Acérquense. A mí me invitaron hace 35 años también. ¿Quién quiere recibir a Cristo?, dijo un pastor. Y yo no le miré a mi mujer, porque hay hombres que le miran primero a su mujer. ¿Vamos o no? Levantó la mano ella, levantaron, el pastor Moisés estaba de 12 años, mi hijo, el Juancito, David, y recibimos a Cristo. Y ha sido hermosa la vida con Cristo, sufrida, pero vale la pena. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dijo Pablo, ¿verdad? ¿A quién lo calumnia y yo no me indigno? Recibir a Cristo es repetir esta oración. No es cambiarse de religión, es querer cambiar de vida. Me alegra verte. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento vengo a ti. Te pido perdón por toda mi vida pasada. Límpiame con tu sangre. Séllame con tu Espíritu Santo para el día de la redención. Te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Amén. Ahora quiero que los pastores impongan las manos. Padre, en el nombre de Jesús, imponemos las manos sobre nuestros nuevos hermanos, Señor, y bendecimos estas vidas. Señor, cortamos toda maldición de ellos. Señor, corto el cordón umbilical, Señor, de sus antepasados, Señor, y los declaro libre, espíritu, alma y cuerpo. Señor, sea una bendición, Señor, espiritual, física y material, no solamente para ellos, sino para todo este pueblo, Señor, en esta noche. Señor, yo bendigo a este pueblo, en el nombre de Jesús, y declaro victoria. Declaro que usted lo va a sorprender, Señor, en esta semana, que vienen nuevos días, lluvia temprana y tardía, Señor.
Oh, aleluya. Santo eres. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Si es del alma, recíbela. Si es de tu espíritu, recibe tu sanidad. Si es de tu cuerpo, recibe tu sanidad. Sé sano completamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Gracias, apóstol.